Empezamos este análisis a fondo. Y, a ver, hoy tenemos sobre la mesa un material técnico que es fascinante. Muy, muy interesante. Sí, concretamente un documento bastante específico que se titula Botonería en ultrasonido, 6 aspectos claves. Ajá. Y nuestra misión hoy es coger lo que a simple vista parece, bueno, el intrincado panel de mandos de la cabina de un avión comercial y descifrarlo por completo. Es que lo parece, ¿eh? La primera vez que ves un ecógrafo impone muchísimo. Totalmente. Porque la idea de hacer una ecografía suena casi a superpoder. Es como tener una especie de visión de rayos X instantánea. Ya. Pero claro, la realidad al sentarse frente a esa máquina es pura intimidación tecnológica. Hay demasiadas cosas que tocar. Es una avalancha visual. O sea, tienes decenas de interruptores, deslizadores, pantallas táctiles, perillas, lo que en el argot de este manual llaman literalmente la botonería. La famosa botonería, sí. Y la reacción más humana, cuando no se tiene experiencia, es empezar a tocar controles un poco al azar. A ver qué pasa, claro. Exacto. Buscando que esa niebla gris que se ve en la pantalla se convierta de forma un poco mágica en la forma reconocible de un riñón o de un corazón. Pero el manual deja claro que no funciona así. No, para nada. Manejar un ecógrafo no es simplemente sintonizar una radio antigua hasta encontrar la frecuencia. Estamos manipulando las leyes de la física en tiempo real. Ostras. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer un reseteo mental completo, ¿no? Sí. Porque el documento es muy claro. El gran error es pensar en términos de imágenes. No estamos haciendo fotografías con una cámara. Ese es el concepto clave. Todo empieza con el sonido. Con el sonido. Sí. Estamos lanzando ondas acústicas al interior del cuerpo y básicamente esperando a que reboten. Sanguíneo o cualquier órgano, hay que controlar esa energía. Vale. Hay que entender muy bien la física de la emisión y la recepción. Y aquí es donde radica la primera gran confusión al operar este cuadro de mandos. ¿Qué es la diferencia entre el poder y la ganancia, verdad? Efectivamente, diferenciar el poder, o power en inglés, de la ganancia. A ver, yo veo un botón que dice poder y otro que dice ganancia. Y en mi cabeza, desde una perspectiva puramente intuitiva, los dos sirven para lo mismo. Para que se vea más brillante. Claro, yo giraría los dos hacia la derecha para que la pantalla brille más porque no veo nada. ¿Cuál es la trampa subyacente aquí? Pues la trampa, y es una trampa peligrosa, es que uno de esos botones puede literalmente freír el equipo si se abusa de él. Freírlo. Madre mía. Tal cual. El poder controla la cantidad de energía bruta, o sea, la electricidad real que la máquina envía al transductor. El transductor es la pieza esa que te ponen sobre la piel con el gel. Exacto, la sonda. Pues dentro de ese transductor hay unos cristales, los cristales piezoeléctricos. Piezoeléctricos. Vale. Y cuando estos cristales reciben electricidad, se deforman y vibran a unas frecuencias altísimas. Eso es lo que crea el sonido. Ah, entiendo. Entonces, si tú subes el poder al 100% simplemente para ver más claro, le estás metiendo un voltaje extremo a esos cristales. Los estás forzando. Los obligas a vibrar con una violencia tremenda. Lo cual me imagino que genera un estrés mecánico importante. Mecánico y térmico. Genera muchísimo calor y desgaste. Hay que pensar que un transductor no es una simple pieza de plástico. Claro, es tecnología punta. Es un instrumento de precisión que puede costar decenas de miles de euros. Trabajar constantemente con el poder al máximo desgasta esos cristales prematuramente. Es como llevar el motor de un coche en la zona roja de revoluciones todo el rato. Esa es la analogía perfecta. Y además de estropear la máquina, calienta la superficie que está en contacto con la piel del paciente. Ostras, eso no lo había pensado. A ver, vamos a intentar visualizar esto con un ejemplo más cotidiano. Venga. Imaginemos que estamos en una cueva totalmente a oscuras, y queremos ver qué hay al fondo usando una linterna. Vale. Subir el poder en el ecógrafo sería como meterle unas baterías de altísimo voltaje a esa linterna para que el haz de luz sea cegador y llegue lejísimos. Sí, sí. Y sí, vas a iluminar la cueva de maravilla, pero el cristal de la linterna se va a calentar muchísimo y la bombilla va a durar 2 minutos antes de fundirse. Exacto. Esa es la mecánica de la emisión. Pero, ¿qué pasa si dejamos la linterna con su potencia nominal, sin forzarla? Ahí es donde entra en juego la ganancia. Vale. Y Tatapel juega la ganancia en esta cueva imaginaria. Si no tocamos la linterna, ¿cómo conseguimos ver mejor? Es como comprar una lente diferente. ¿No? Es trabajar con tus propios ojos. Ah, La ganancia es, siguiendo tu ejemplo, dejar que tus pupilas se dilaten al máximo,
para captar y procesar hasta el más mínimo destello de luz que rebote en las paredes de la cueva. Ah, claro. O sea, no emitimos más. Eso es, la ganancia no envía ni un milivoltio más de energía al cuerpo. Lo que hace es ordenarle al procesador interno de la máquina que amplifique las señales de los ecos que ya han vuelto. Que multiplique la información recibida, digamos. Exactamente. Trabaja con el sonido que ya ha regresado. Entonces, la regla de oro para empezar a trabajar con seguridad es buscar un equilibrio. Un balance, sí. El manual recomienda mantener el poder bajo. Idealmente, no sobrepasar el 75% de la capacidad de la máquina. Vale, 75% máximo de poder. Y luego compensar cualquier falta de brillo o de claridad en la pantalla, subiendo la ganancia. De esa manera el equipo no sufre, claro. El equipo no sufre, el sonido viaja con total seguridad y es el ordenador, el software, el que hace el trabajo pesado de aclarar la imagen con la información de retorno. Me parece brillante. Vale, pues con esto hemos protegido la integridad física de los cristales piezoeléctricos y hemos ajustado la recepción. Tenemos luz en nuestra cueva anatómica. Perfecta no sirve de absolutamente nada si el órgano que estamos intentando evaluar aparece del tamaño de un guisante en una esquina del monitor. Desde luego. O al revés, que esté tan ampliado que no sepamos ni qué parte estamos mirando. Y eso nos lleva al siguiente bloque del manual, que es el de encuadrar la realidad. Y para encuadrar correctamente ese sonido hay 3 parámetros fundamentales que hay que dominar: la profundidad, el foco y el área de escaneo. Empecemos por la profundidad. Pues la profundidad, el depth, ajusta básicamente hasta dónde queremos que la máquina escuche, y aquí el consenso técnico marca un estándar que es muy rígido. ¿Cuál es? La estructura de interés tiene que ocupar aproximadamente el 75% de la pantalla. ¿Otra vez el 75%? A ver, ¿y qué tiene de especial ese número? Quiero decir, ¿por qué no centrar el riñón, por ejemplo, y hacer que ocupe el 100% de la pantalla entera para verlo enorme y mejor? Porque si un riñón ocupa el 100% del monitor, pierdes inmediatamente la perspectiva espacial. Ah, el contexto. Claro, ya no sabes cómo se relaciona con el hígado, que lo tiene justo al lado, o con los grandes vasos sanguíneos que pasan por ahí. Pierdes ese contexto anatómico que es crucial para poder emitir un diagnóstico preciso. Ya, tiene todo el sentido. Pero por otro lado, si lo dejas al 20% súper pequeñito, en el centro, vas a pasar por alto microcalcificaciones o quistes de 1 milímetro. ¿Por qué no hay resolución suficiente? Simplemente porque no hay suficientes píxeles en la pantalla dedicados a esa estructura. Así que el 75% es el punto dulce, el equilibrio donde tienes un detalle minucioso pero conservas los bordes y las relaciones espaciales. Vale, profundidad entendida. Pero una vez ajustada, el manual habla también de modificar el área de escaneo y el foco, cerrar el abanico de visión. Sí, el sector. Y aquí, alguien que esté acostumbrado a usar un móvil moderno podría pensar, bueno, esto es simplemente hacer el típico gesto de pinza en la pantalla, ¿no? Hacer un poco de zoom digital para recortar lo que nos sobra por los lados. Cuidado ahí. Esa es una de las confusiones más peligrosas a la hora de interpretar esta tecnología médica. No es un zoom digital. Para nada. Hacer zoom en un móvil es una falsedad óptica en realidad. Tú haces la foto y al ampliarla, el procesador del teléfono se limita a estirar los píxeles que ya existen. Sí, se pixela todo. La información real es exactamente la misma, solo que se ve más grande y más borrosa. Reducir el área de escaneo en un ecógrafo no es estirar píxeles. Es una manipulación física de la propia geometría del sonido. Es decir, estamos cambiando la forma en la que se emite la onda desde el principio, antes incluso de que se convierta en imagen. Exactamente. Cuando tú reduces el sector, le estás diciendo a esos cristales del transductor que dejen de enviar sonido en un abanico ancho, pongamos de 90 grados. Vale. Y que se concentren exclusivamente en un pasillo estrecho de 30 grados. Todo el poder de procesamiento del equipo se concentra en esa pequeña franja de sonido. Ostras. El resultado directo es que la velocidad de los fotogramas se dispara, la imagen se vuelve increíblemente fluida en tiempo real y, lo que es más importante aún, evitas los ecos dispersos. El texto menciona algo de esto. Habla de que esos ecos dispersos crean artificios. Menciona el llamado falso espesor. Sí, el falso espesor es un error de interpretación típico de la máquina. A ver, si el abanico acústico es muy ancho, un eco lateral puede rebotar en una costilla, luego rebotar en la vesícula y volver al transductor un poco tarde. Como una bola de billar rebotando en las bandas. Tal cual. Y la máquina, que está programada asumiendo que el sonido viaja siempre en línea recta, se confunde. Ese eco tardío hace que dibuje una capa extra de tejido en la pantalla que en realidad no existe. Madre mía.
Y de repente, una pared de la vesícula que está perfectamente sana parece patológicamente engrosada. Y claro, si haces un zoom de móvil normal simplemente cogerías ese error y lo harías más grande. Seguirías viendo el engrosamiento falso. Efectivamente. Mientras que estrechar el área de escaneo y ajustar bien el foco evita que ese eco lateral exista en primer lugar. Limpia físicamente el camino acústico. Es literalmente esculpir el haz de sonido para obligar a la máquina a decir la verdad anatómica. Es que esto cambia por completo la perspectiva. Estamos esculpiendo sonido, como tú dices. Es casi un arte. Totalmente. Ahora bien, pongamos que ya tenemos un encuadre perfecto. Nuestro órgano ocupa ese glorioso 75%, el foco es un láser acústico y no hay ecos laterales falsos. Ajá. Pero miramos la pantalla y es un borrón gris. O sea, el músculo, la grasa y el líquido se ven casi idénticos. No hay texturas. Supongo que aquí toca empezar a pintar con sombras y calibrar el contraste, ¿no? Y aquí es donde la comprensión de la atenuación del sonido se vuelve absolutamente imprescindible. Hay que entender que el sonido, al atravesar el cuerpo humano, pierde energía. Se va apagando. Es inevitable, es física. Los ecos que rebotan en la superficie de un hígado, en la parte de arriba, llegan de vuelta fuertes y nítidos. Pero el sonido tiene que seguir bajando. Tiene que atravesar todo el tejido hepático, rebotar en la parte más profunda y hacer el viaje de vuelta. Claro. Ese eco profundo, después de atravesar tanto tejido, llega de vuelta convertido en un susurro. Entiendo. Y si la máquina pinta los ecos fuertes de color blanco brillante y los ecos débiles de color negro, entonces el hígado se vería brillante por arriba y completamente oscuro por abajo. Exacto. Aunque todo sea exactamente el mismo tipo de tejido, se vería un degradado falso. Para corregir precisamente esa ilusión óptica, existe el famoso TGC, la compensación de ganancia por tiempo. Que en los paneles de mando suele presentarse como una fila vertical de pequeños deslizadores. Sí, unos botoncitos que se mueven de izquierda a derecha. Que, vamos a ver, se parece muchísimo al ecualizador gráfico de una mesa de mezclas en un estudio de música. Es que lo es, y es una mesa de mezclas de DJ. Totalmente. Y claro, mi instinto si me ponen delante un ecualizador es empezar a mover cada palanca hacia arriba y hacia abajo buscando la curva perfecta para que suene, o en este caso, para que se vea mejor. Hacer ondas con los botones. Pues ese instinto te engaña. ¿Ah, sí? Sí. El manual advierte muy seriamente que ponerse a hacer curvas complejas con el TGC suele ser contraproducente. Si mueves un deslizador intermedio muy a la derecha y el siguiente a la izquierda, lo que haces es crear bandas horizontales brillantes y oscuras. Exactamente. Bandas totalmente artificiales. Artificiales, sí. O sea, te estás inventando patologías. Creas sombras donde en realidad no hay nada malo. Exactamente. La recomendación técnica más sólida es mantener el ecualizador del TGC en una suave pendiente, o incluso casi plano, compensando gradualmente solo esa pérdida natural de la que hablábamos por la profundidad. Una rampa suave. Y ya está. Eso es. Y si resulta que toda la imagen en conjunto necesita más luz, pues se recurre al control general de ganancia que comentábamos al principio. Pero no hay que destrozar la uniformidad de la imagen con ajustes bruscos en los deslizadores. La textura interna es con otro control de contraste, que es el rango dinámico. El Dynamic Range, sí. Y leyendo la documentación, me resulta súper curioso que aquí no haya un número mágico. O sea, antes teníamos el 75% para el encuadre, pero aquí no hay ponlo siempre al 70%. No, no lo hay. El ajuste correcto parece depender única y exclusivamente de lo que estemos intentando diagnosticar en ese momento. Porque el rango dinámico es, para que nos entendamos, la paleta de colores del ecógrafo, solo que en lugar de colores, pues maneja tonos de gris. Vale. Define cuántos grises distintos puede mostrar el monitor entre el blanco puro, que sería un hueso, y el negro puro, que sería un líquido. Entendido. Y la elección de cuántos grises usar depende totalmente de la densidad del tejido. Por ejemplo, si se está explorando un abdomen, observando estructuras blandas como el hígado, el bazo o los riñones, ahí necesitas un rango dinámico muy alto. ¿Por qué alto? Porque esos órganos se parecen mucho acústicamente. Sus densidades son similares, ¿no? Exactamente. Un hígado sano y un hígado que tiene una leve infiltración de grasa devuelven ecos casi idénticos, muy parecidos. Ya. Si tienes un rango dinámico bajo, es decir, con poquitos grises en tu paleta, ambos hígados se van a ver exactamente iguales en la pantalla. No vas a detectar la grasa. No.
Por eso necesitas expandir la escala al máximo, usar cientos de matices de gris, muy sutiles, para poder percibir esa minúscula diferencia de textura en el tejido. Entiendo perfectamente. ¿Y en qué escenario querríamos hacer lo contrario? O sea, ¿cuándo nos sobra información en escala de grises y queremos reducir esa paleta? Pues el ejemplo clásico es cuando se evalúa el corazón. En ecocardiografía, el rango dinámico se baja drásticamente. ¿Se quitan grises? Se quitan. Piensa que el corazón es básicamente una bomba mecánica llena de líquido. Al cardiólogo no le interesa ver la sutil textura de las paredes musculares, le interesa ver el borde exacto de una válvula fina abriéndose y cerrándose a toda velocidad. Claro, quieres alto contraste, blanco contra negro, sin medias tintas. Eso es. Se busca comprimir esa escala para eliminar la información superflua. Los bordes de las válvulas se ven de un color blanco súper brillante, recortándose directamente contra la sangre. Que al ser líquido, la sangre no devuelve ecos y se ve de un negro absoluto. Efectivamente. Cualquier tono gris intermedio en esa cavidad del corazón solo generaría ruido visual, como una especie de niebla, y dificultaría muchísimo medir con precisión el cierre de esa válvula. ¡Qué pasada! Vale, recapitulando. Hemos protegido la energía para no quemar el aparato. Hemos encuadrado la anatomía perfectamente. Y hemos elegido la paleta de grises adecuada. Ajá. Hasta aquí, toda la lógica de este panel de mandos parece diseñada para observar una estatua, para sacar la mejor foto posible de un objeto inanimado y estático. Sí, una naturaleza muerta. Pero claro, la biología humana es un caos de movimiento constante. Las válvulas se abren, la sangre fluye, los pulmones se deslizan al respirar. La gran pregunta es, ¿cómo atrapa el ecógrafo el factor tiempo? Pues para procesar el tiempo, el sistema cuenta con diferentes modalidades de funcionamiento. Hasta ahora hemos hablado de la configuración estándar, que es el modo B. B de brillo, ¿no? Modo brillo, sí. Es la ventana bidimensional clásica, donde vemos la forma de los órganos en tiempo real. Pero el manual profundiza en herramientas temporales mucho más sofisticadas, como por ejemplo el modo M. M de movimiento. Exacto. Que, a ver, tratar de entender el modo M visualmente al principio es tela de complicado. Impone un poco, sí. Porque la pantalla deja de mostrar formas anatómicas normales y empieza a trazar unas líneas onduladas extrañísimas, que van de izquierda a derecha sin parar. Es que ahí cambia la dimensión geométrica por completo. El modo M sacrifica la imagen bidimensional. Lo que hace la persona que opera la máquina es colocar una única línea de sonido, una sola línea recta y extremadamente fina, atravesando, por ejemplo, esa válvula del corazón que decíamos. Vale. A partir de ese momento, la pantalla deja de mostrar el corazón entero. En el eje vertical te muestra la profundidad de esa única línea de sonido y en el eje horizontal te muestra cómo va cambiando esa línea a medida que pasa el tiempo. O sea, dibuja un gráfico del movimiento a lo largo del tiempo. Exactamente. Como si fuera un electrocardiograma, pero acústico. Es una analogía muy buena. Y esto permite medir eventos rapidísimos que el ojo humano sería incapaz de captar en el modo bidimensional normal. Se ven a la perfección. Increíble. Y supongo que esto nos lleva a la herramienta de movimiento por excelencia cuando hablamos de diagnóstico médico, que es el Doppler. Ah, el Doppler, fundamental. A mí es que la palabra Doppler me lleva siempre a pensar en los radares de la autopista cuando te ponen una multa o en los sonares de los submarinos en las películas. Pues la física es exactamente la misma. Pero, ¿cómo se traduce ese efecto físico en ver sangre moverse dentro de una arteria en un cuerpo humano? El principio es idéntico al de una ambulancia que pasa por tu calle. Fíjate, cuando la ambulancia se acerca hacia ti, las ondas de sonido de la sirena se comprimen frente al vehículo y tú escuchas un tono más agudo. Sí, el clásico nino agudo. Exacto. Y cuando la ambulancia te pasa y se aleja, esas ondas se estiran, se alargan y escuchas un tono mucho más grave. Pues el ecógrafo hace exactamente lo mismo. Pero en lugar de una sirena, envía ondas de sonido a los glóbulos rojos que van viajando por una vena o por una arteria. O sea, si la sangre fluye en dirección al transductor, los ecos vuelven comprimidos. Ajá. Y si la sangre se aleja, vuelven estirados. Así es. Y el procesador interno de la máquina calcula esa minúscula diferencia de frecuencia matemática y la traduce en un mapa de color sobre la pantalla. El típico mapa azul y rojo que vemos en las pantallas de los hospitales. Eso es. El rojo suele indicar que el flujo se está acercando a la sonda y el azul indica que se está alejando. ¡Qué locura!
Y va mucho más allá, ¿eh? Hay una variante que es el Doppler pulsado. Esto te permite colocar un cursor virtual en un vaso sanguíneo específico. Digamos, por ejemplo, el cordón umbilical de un feto. Vale. Y puedes medir con una precisión milimétrica la velocidad exacta a la que viaja esa sangre y, por supuesto, la frecuencia cardíaca del feto. Y claro, me imagino que mientras ocurren todos estos eventos vertiginosos, la sangre bombeando a toda pastilla, el corazón latiendo rápido, llega un momento en que el cerebro humano, el del médico, simplemente no puede procesar la cantidad de información que está parpadeando en la pantalla. Imposible procesarlo todo en vivo. Por eso existe el botón de rescate definitivo, que es el control de congelar o freeze. El que suele tener un iconito de un copo de nieve en el teclado. Ese mismo. Al pulsarlo, el sistema literalmente detiene el tiempo. Agarra el último fotograma que se ha procesado en la memoria y lo mantiene completamente estático en el monitor. Ah, te da un respiro. Te da un momento de calma. Es en ese instante cuando el profesional puede usar los calipers, que son unos calibradores virtuales en la pantalla. Para medir. Claro, trazas unas líneas sobre esa imagen congelada para medir lo que necesites, desde el grosor milimétrico de una pared intestinal que está inflamada hasta el tamaño exacto de un cálculo en la vesícula. Pero hay otro ajuste en el manual relacionado también con el factor tiempo, que, a mí me parece un dilema técnico fascinante. Se llama la persistencia. La persistencia, sí. El frame averaging. Por lo que se explica en el texto, el monitor no te está enseñando el instante presente en crudo, fotograma a fotograma, como si fuera una película de cine clásica. Hay un proceso matemático de promediado ahí de fondo. Efectivamente. La persistencia es una técnica de postprocesamiento puro y duro. Para eliminar el ruido de fondo visual, ese granulado molesto que tiene el ultrasonido de forma natural, el ordenador coge, por ejemplo, los últimos 5 fotogramas anteriores. ¿Vale? Los promedia matemáticamente con el fotograma actual que está captando y lo que te muestra a ti en pantalla es la mezcla resultante de todos ellos. Entonces, si yo le digo a la máquina que promedie muchos fotogramas, es decir, si uso una persistencia alta, la imagen se vuelve increíblemente suave, limpia, como si estuviera casi pintada al óleo, ¿no? Se ve preciosa así. Y claro, el ojo humano instintivamente prefiere ver esa imagen tan suave. Parece de mucha más calidad, parece más profesional. Supongo que la gran tentación de cualquiera es dejar la persistencia siempre al máximo para que se vea bonito. Pues esa es la tentación estética, sí, pero la realidad es que esconde un peligro diagnóstico bastante grave. ¿Por qué? Porque la persistencia alta es perfecta para estructuras que son estáticas y macizas. Si tú examinas un hígado, que obviamente no se mueve de su sitio rápidamente, promediar fotogramas limpia la imagen y te ayuda a ver mucho mejor los márgenes. Claro, porque nada cambia entre un fotograma y otro. Exacto. Pero ¿qué pasa si mantienes esa mezcla constante de fotogramas mientras estás evaluando algo muy rápido, como latido de una válvula del corazón? Ostras. Ahí destruyes completamente la información temporal. Claro, porque si la válvula del corazón tarda solo una fracción de segundo en cerrarse de golpe y la máquina me está mostrando un promedio visual del último medio segundo, Te lo va a mezclar todo. me está mezclando en la pantalla la imagen de la válvula abierta con la válvula a medio cerrar y la válvula totalmente cerrada, todo a la vez. Y el resultado visual es que se genera una borrosidad tremenda, un efecto de arrastre como una estela. Literalmente puedes perderte un defecto crítico en el cierre de esa válvula simplemente porque el procesador ha suavizado el movimiento para que se viera más bonito. Madre mía, ¡qué peligro! Por eso, en estructuras dinámicas, la regla de oro es bajar la persistencia al mínimo. Tienes que obligar a la máquina a que te muestre los datos crudos, en tiempo real estricto, sin promediar nada con el pasado. Aunque eso signifique que vas a tener una imagen muchísimo más granulada y fea. Va a ser estéticamente desagradable, te lo aseguro, pero temporalmente será 100% precisa. Es el intercambio constante al manejar este equipo. Tienes que sacrificar resolución espacial, que se vea bonito, en favor de la resolución temporal. Es que es un viaje acústico impresionante. Si recapitulamos todo este proceso, operar la máquina deja de parecer el acto pasivo de encender un televisor y cambiar de canal. Para nada. Eres un participante activo. Total. El profesional empieza controlando el poder para no quemar los delicados cristales de cuarzo y ajusta la ganancia con precisión para poder escuchar los ecos débiles de fondo. Sí. Luego manipula la geometría física del sonido con la profundidad y el foco para atrapar el órgano justo en ese 75% de la pantalla. El encuadre perfecto. Exacto.
Luego decide si el tejido requiere 100 grises distintos para ver una textura suave o un blanco y negro puro para ver un corazón ajustando el rango dinámico. Ujú. Y por último, domina el tiempo, decidiendo si congela la imagen, si usa el Doppler para escuchar la sangre fluir, o si sacrifica la suavidad de esa persistencia para poder ver la cruda realidad de un latido cardíaco sin filtros. Es un resumen perfecto. Cada ajuste en ese panel de mandos es una intervención activa sobre cómo interactúan las leyes de la física acústica con la propia biología humana. Y hay que tener en cuenta que un error en cualquier paso de toda esta cadena no produce simplemente una mala foto borrosa. Produce información engañosa. Exactamente. Produce un falso diagnóstico. Y creo que esto nos empuja hacia una idea final bastante provocadora. Algo para que todos nos quedemos pensando en profundidad después de terminar este análisis. A ver. Al repasar cómo cada uno de estos botones altera la señal física y el procesamiento matemático posterior del software, uno se da cuenta de que la imagen de ultrasonido que vemos en el monitor de un hospital no es ni de lejos una fotografía objetiva del interior del cuerpo humano. Desde luego que no lo es. Es una representación acústica. Una representación altamente procesada, filtrada y manipulada. Es un constructo matemático basado en ecos. Exactamente. Esa es la definición. Al decidir si subir el rango dinámico para expandir los grises o si usar una persistencia alta que embellezca la textura a cambio de perder precisión en el movimiento de una válvula, la persona que opera la máquina está moldeando activamente la realidad anatómica que va a aparecer frente a sus ojos. Literalmente la está pintando con sonido. Lo cual deja en el aire una pregunta enorme para reflexionar. Cuando un paciente está tumbado en la camilla y mira esa pantalla gris y parpadeante, buscando respuestas médicas urgentes, ¿hasta qué punto el diagnóstico depende de la cruda biología de su propio cuerpo? ¿Y hasta qué punto depende de las decisiones casi artísticas que ha tomado una mente humana al presionar esos botones?